Howard Gardner y la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner es un psicólogo estadounidense conocido por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Además, destaca por haber puesto en entredicho al sistema educativo de Estados Unidos debido a sus estudios e investigaciones sobre educación. Aunque es norteamericano de nacimiento, su familia emigró a los Estados Unidos huyendo de la Alemania nazi, instalándose en una localidad de la costa este. Y otro hecho a destacar es que cursó sus estudios de psicología y neuropsicología en la prestigiosa Universidad de Harvard. Su obra principal, y por la que es ampliamente reconocido, es Frames of Mind, de 1983, donde analiza las capacidades cognitivas en menores y adultos, formulando así la conocida teoría de las inteligencias múltiples. Y precisamente en ella se opone radicalmente al paradigma de una inteligencia única. Debido a ello, ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales en varias universidades de gran prestigio, y uno de ellos, por citar un ejemplo, sería el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2011. Pero veamos en qué consiste esta singular teoría. Howard Gardner y sus colaboradores de la Universidad de Harvard advirtieron que la inteligencia académica, es decir, la obtención de titulaciones y méritos educativos, o dicho de otra forma, el expediente académico, no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Por tanto, y como resumen de este estudio, podemos decir que su teoría señala que no existe una inteligencia única en el ser humano, tal y como se creía hasta la fecha, sino todo lo contrario. Realmente hay una gran diversidad de inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo. Dicho de otra forma, que tenemos muchas inteligencias. Esto obviamente nos da a entender que la inteligencia no es una cantidad que se pueda medir con un número como lo es el coeficiente intelectual, sino la capacidad de ordenar los pensamientos y además coordinarlos con las acciones realizadas. En resumen, que esta sería la interesante e innovadora propuesta sobre inteligencia realizada por Howard Gardner y sus colaboradores. Y si aún queremos simplificar más esta idea, podemos decir que Gardner aseguraba que Stephen Hawking no era una persona más inteligente que Leo Messi. ¿Y qué quería decir con esto? Pues que la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino una especie de red de conjuntos autónomos relativamente interrelacionados. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar, no negando, eso sí, el componente genético. Se trata de un planteamiento que permite problematizar sobre el fenómeno de la inteligencia más allá del universo de lo cognitivo. Los 8 tipos diferentes de inteligencia serían los siguientes según Gardner: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinestésica, naturalista, interpersonal e intrapersonal. Vamos a desarrollar uno por uno estos conceptos. La lingüística es una de las más valoradas, ya que gracias a ella somos capaces de usar con mayor o menor pericia el lenguaje, que es la herramienta gracias a la cual nos relacionamos y construimos sociedades complejas. Esta no se limita al modo en que hablamos, sino que incluye la facilidad con la que escribimos y comprendemos lo que dicen los demás. Un claro ejemplo serían los periodistas, políticos o escritores. La lógico-matemática es la que ha formado parte del núcleo de las pruebas de inteligencia y es muy valorada porque permite ver hasta qué punto se es hábil realizando operaciones mentales que tienen que ver con un sistema formal. Obviamente, matemáticos y programadores son quienes la desarrollan más. La espacial tiene que ver con la habilidad para recrear espacios en nuestra imaginación y manipularlos mentalmente. Por ejemplo, se puede utilizar para resolver puzzles con figuras tridimensionales, para conducir un vehículo o para encontrar la salida en un laberinto, siendo muy típica de arquitectos, fotógrafos, dibujantes y diseñadores. La musical tiene que ver con el proceso de elaboración y apreciación de la música, sus ritmos, variaciones, etc. Los músicos serían un claro ejemplo.
pasamos a la corporal o cinestésica, que nos permite conectar más fácilmente con el cuerpo y el modo en que éste puede ser movido. Entre ellos estarían los bailarines, actores y deportistas. La naturalista nos permite improvisar con los elementos de los que disponemos en nuestro entorno para utilizarlos de forma creativa y novedosa. Los exploradores serían un ejemplo ideal. La interpersonal o social tiene que ver con la empatía y el modo en el que tenemos éxito al imaginar cuáles son los estados mentales que están ocurriendo en los demás, rápidamente y en tiempo real. Es esencial en las relaciones personales y en el ámbito profesional es utilizada por negociadores y comerciantes. Y la última, la intrapersonal, tiene que ver con el modo en el que aprendemos a analizar todo aquello que ocurre en nuestra mente, especialmente si son emociones. Un claro ejemplo serían las conclusiones que sacamos después de una mala experiencia. Y ya para finalizar, destacaremos que la educación que se enseña en las aulas actualmente se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos de inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática, dejando arrinconadas a las demás, que, para Gardner, tienen la misma importancia. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.